Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como pueden ver, vamos a realizar un circuito combinado. Si se dan cuenta, en esta parte de aquí, el R1 con el R2 están en serie. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente sumarlos en serie como tal. Ustedes recordarán que una resistencia en serie se suma directamente. Ahora, el valor que vamos a tener de la resistencia 1, 2 y 3, 4, todas las resistencias que tenemos acá, cada una va a tener su propio valor. Es decir, R1 va a ser de 1 ohm, R2 va a ser de 2 ohms, R3 de 3, R4 de 4 y así sucesivamente hasta llegar hasta las 11 resistencias y vamos a tener aquí un voltaje de entrada. Este es el valor del voltaje de entrada, una resistencia, lo cual nos va a generar también una corriente. Ahora, si se dan cuenta, fíjense chicos, en esta parte de aquí, que tengo esta diagonal, lo único que voy a hacer es alinearla de una forma a que quede vertical y simplemente, mira, este nodito que yo tengo acá, este nudo o nodo, simplemente lo voy a recorrer para acá. Esta otra lo voy a estirar y le voy a dar otra forma. No pasa absolutamente nada. Simplemente lo estoy acomodando. Va a pasar exactamente lo de acá. Mira, este nudo lo recorro para acá y estos de aquí lo jalo para acá y lo alineo para que quede de esta forma. Entonces, ahora si te das cuenta, R10 y 11 se pueden sumar también. Como valen lo mismo, fíjate, tengo aquí 10 y 11, lo sumo directamente y me da una resistencia de 21. Este va a valer 21. Aquí como es 1 y 2, van a ser 1 más 2, 3. 1 más el 2 son la resistencia de 3, que es lo que tengo de acá. Ahora, si te das cuenta, yo una vez que hice eso, yo ya tengo estos valores de aquí, del de 10 y 11. En este caso, ya nos va a ser una resistencia de 21 ohms. Aquí lo que estamos viendo que estas dos van a quedar ahora en paralelo. Si te das cuenta, estos dos ya los puedo calcular en paralelo, al igual que estos dos de aquí. Si te das cuenta, o recordarás en este caso que para nosotros hacer un cálculo de resistencias en paralelo, simplemente nosotros podemos hacer cuando tenemos dos resistencias una multiplicación. Si te das cuenta, como este de aquí, R1 y 2 vale 3 y aquí tengo el 3, simplemente hago la multiplicación entre la división de la suma de los mismos valores de ellos, por lo cual me da una resistencia de 1.5 esta combinación de dos, ¿sale? Ahora, siguiente, hago exactamente lo mismo aquí y la multiplicación de R9 con R10 y 11, aquí es lo que tengo, es la multiplicación de los 21 ohms que tengo de la suma de estos dos por el valor que yo tengo acá. Entonces simplemente hago la multiplicación, lo divido entre los mismos valores y me da una nueva resistencia de 6.3. Esas están en paralelo, ¿sale? Entonces yo ya alcancé a sacar esos valores. Siguiente, yo una vez que tengo estos dos, sí, me vuelven a quedar dos en serie. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente los vuelvo a sumar. Vuelvo a sumar este 1, 2 y 3, que es las que ya tengo acá, con este nuevo 4. Entonces voy comprimiendo esos valores para que nada más me van quedando resistencias. No es que las vaya eliminando, es que simplemente las voy a ir comprimiendo. Ahora, si te das cuenta, estos dos vuelven a quedar en serie. Los sumo directamente, mira, 1, 2 y 3, que son los que ya están incluidos con el valor de 4. Ahora, tú acabas de ver acá que tengo 1, 2 y 3 vale 1.5, más el valor de la resistencia en 4, lo sumo directamente porque ahora están en serie. Me da un valor de 5.5 y se convierte en este valor de acá. ¿Sale? El nuevo valor que yo ya tendría de esto. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4 tendría un valor de 5.5. ¿Sale? Ahora, ya tengo ese nuevo valor. Pasa exactamente lo mismo acá. Mira, como estos dos se convierten en serie, entonces los vuelvo a sumar y me da ahora un nuevo valor de 14.3 ohms de resistencia. Hasta ahí. Ahora, una vez más me vuelve a quedar estos en paralelo. Si te das cuenta, estos dos vuelven a quedar en paralelo. Hago la operación igual, multiplico el valor de lo que vale este por el valor que yo tengo acá. Pasa exactamente lo mismo y se va a convertir en este valor de aquí. Ahora, ese mismo valor de ahí, mira, tengo la resistencia 1, 2, 3, 4 y lo voy a multiplicar con la 5, que es la que tengo acá. Entonces aquí, este valor de 1, 2, 3 y 4, si te das cuenta, acabamos de ver que vale 5.5, que es la que yo tengo acá. Al multiplicarla con el 5 me va a dar una resistencia equivalente de este cachito de 2.61 ohms. Pasa exactamente lo mismo acá. De esta multiplicación me da de la resistencia 10, 11, 9 y 8, me da de 14.3, que es lo que yo tengo acá. Nada más lo multiplico ahora por el 7 en este punto y me va a dar una nueva resistencia de 4.3. Ahora,
Ya tengo esta resistencia de 4.7, tengo esta resistencia de 2.61 y obviamente aquí tengo una resistencia de 6. ¿Qué es lo que hago? Pues ya nada más simplemente la sumo, mira, y me da una resistencia total. Esa va a ser toda mi resistencia. Ahora, en este caso, mi resistencia total va a ser de los 13.31 de la suma de todos estos, como lo acabas de ver aquí abajito, mira. En esta parte, aquí hice toda esta suma y me da este valor. Quiere decir que es la suma de todas estas, pero estas ya las sumo en serie, porque ya se convirtieron en serie. Ahora, una vez que yo ya saqué la resistencia total y tengo un voltaje total, puedo sacar la corriente total que circula en ese circuito. Si te das cuenta, recuerdas que la corriente va a ser el voltaje entre la resistencia. Ahora, el voltaje total es de 10, la resistencia total es de 13.31, con lo cual puedo sacar una corriente total que circula en mi circuito. Regreso ahora de punto final a punto inicial. Voy a empezar con el último. Este circuito, que es el mismo que te dibujé aquí, ya le estoy poniendo, el valor de las resistencias. Ahora, aquí está circulando una corriente. ¿Cuál? Pues va a ser esta corriente total, debido a al voltaje total y la resistencia total que yo tengo. Ahora, como es un circuito en serie, tú recordarás que la corriente en un circuito en serie es la misma, es decir, la corriente que tenga aquí va a ser la misma aquí y va a ser la misma aquí. Entonces, ¿cuál va a ser esa? Pues va a ser este valor que tengo yo aquí. Entonces, sustituyo esos valores. Mira, pongo aquí los voltajes. Para el voltaje de 2.61 ohms, que es este valor de aquí, le pongo la misma corriente y me va a dar el voltaje que voy a tener acá. Pasa lo mismo con esta, mira. Tengo una resistencia de 6, le pongo la corriente y me va a dar el voltaje. Entonces ya saqué el voltaje de la resistencia 6, si te das cuenta, es de 4.50. Aquí, ¿cómo voy a hacer? Voy a sacar ahora el voltaje que yo tengo acá. Como yo conozco la corriente que calculé anteriormente, la vuelvo a sustituir y me va a dar el nuevo voltaje. Si te das cuenta, regreso ahora al punto anterior. Tenía este circuito, me regreso a este estado anterior, que va a ser ahora este de aquí, exactamente el mismo. Mira, solamente que aquí le puse el valor de las resistencias, cuánto tenían, y el voltaje que se va a generar. Ahora, una vez que yo calculé los voltajes, paso ahora a calcular las corrientes. Entonces, fíjate, la corriente en 6 simplemente es entonces el voltaje entre la resistencia. Tapo la corriente y me da el voltaje sobre la resistencia. Entonces, es lo que yo tengo aquí exactamente. Si te das cuenta, mira, en esta parte simplemente estoy sacando la corriente como el voltaje que yo tengo de 4.5, que es el que yo tengo acá, este voltaje entre su valor de su resistencia y me da el amperaje. Ya tengo calculado el amperaje de acá. Ahora, ¿qué es lo que hago? Vuelvo a calcular ahora para 7. Aquí, mira, si te das cuenta aquí, recordarás que tengo incluidas la resistencia 7 y la otra que está combinada con las demás, que en este caso son la 10, la 11, la 9 y la 8. Entonces son estas dos. Ahora, tú recordarás que el voltaje para un circuito en paralelo es exactamente igual como el de tu casa. Entonces, ahora en tu casa pues todos los voltajes son exactamente igual. Aquí están en paralelo. Pasa lo mismo, en todos los conectores vas a tener lo mismo. Aquí pasa exactamente lo mismo y ya tengo los dos voltajes, ¿sale? Entonces, una vez que yo tengo la resistencia y la corriente, calculo el voltaje aquí. Entonces, el voltaje que me dé aquí va a ser el mismo voltaje en los dos lados. Pasa lo mismo aquí. El voltaje que yo calcule aquí va a ser el mismo en estos dos lados. ¿Y cuál va a ser ese voltaje? Bueno, pues entonces aquí es estos valores de acá. Mira, el 2.61, perdón, es la resistencia que yo tengo de aquí y la multiplico por la corriente y me va a dar estos dos voltajes. Entonces, estos dos voltajes 1.96 que calculé aquí va a ser igual en estos dos. Lo mismo pasa en el otro lado. Entonces, el voltaje que calcule aquí va a ser lo mismo para los otros dos, que va a ser en este caso de 3.53. Una vez que yo tengo los voltajes y las resistencias, vuelvo a calcular las corrientes. Entonces, aquí es donde vuelvo a sacar las corrientes. Como ya tengo voltajes, calculo corrientes y estas corrientes me dan estos valores de acá, mira. Entonces, pongo los 0.75, es lo que me salió de esta resistencia. Los 0.50
son de la corriente 7, que es la que tengo acá. Como ya tengo su voltaje, puedo calcular la resistencia. La corriente 5, que es la que yo tengo aquí, o este valor de acá, simplemente estoy dividiendo el voltaje entre la resistencia y me da la corriente que ya voy a tener en estos. Entonces, si te das cuenta, el circuito se empieza a resolver de adentro hacia afuera. Es decir, ahora, como yo ya tengo en este caso las corrientes, entonces aquí puedo volver a calcular una corriente y paso al siguiente punto, que es al punto anterior. Entonces la corriente que me dé aquí va a ser la corriente de los dos elementos que yo tenía en el punto anterior. Si te das cuenta, este circuito ahora se convertiría en este otro circuito, perdón, este de aquí. Ahora, esa corriente que yo saqué aquí va a ser la misma para estos dos. ¿Cómo la calculé? Bueno, aquí tengo los valores. ¿Sale? Pasa lo mismo en este punto. Una vez que yo calculé las corrientes de acá, vuelvo a calcular, como ya tengo la resistencia, que eran los valores que yo ya había calculado anteriormente, son los que tengo acá, mira, estos de acá, vuelves a sacar otra vez el voltaje. Entonces el voltaje que me dé en esta resistencia va a ser el mismo porque otra vez en el punto anterior estaban en paralelo. Entonces ahora la corriente que me salga en este punto va a ser el mismo de estos dos. Si te das cuenta, aquí R8 se mantiene y este que tengo acá es estos dos que están aquí en este punto. Al final de cuentas, siempre, si te das cuenta, voy a ir calculando, mira, haciendo un resumen de qué es lo que hice. Siempre empiezo, mira, calculando la resistencia, acomodo. Una vez que acomodo, las que están en series las sumo para ponerlas en paralelo. Ya una vez que están en paralelo, las vuelvo a sumar a modo de que me vuelva a quedar en serie. Saco la resistencia total y una vez que saqué la resistencia total, saco la corriente total. Ya que saqué la corriente total, en este punto, ahora, ¿qué es lo que busco? Busco simplemente otra vez regresar a los estados anteriores como estaba. Entonces voy regresando. Entonces, si te das cuenta, está en serie, la pongo en paralelo. Ya que está en paralelo, la vuelvo a poner en serie. Y ya que saqué las series, la vuelvo a poner en paralelo. Y así me voy. Entonces voy calculando, si te das cuenta, primero corriente, luego saqué voltajes, luego saqué corrientes y luego saqué voltajes. Y al final me va a quedar mi resistencia como estaba desde un inicio y ya puedo ir poniendo los valores de esa forma. Ahora, al final, tengo aquí una tabla donde te estoy dando los valores finales de las resistencias. Mira, para la resistencia 1, 2 y 3 hasta la 10, tiene su mismo valor en resistencias. Su voltaje, que es el que fuimos calculando, aquí están los valores que tú tienes o que deberías de tener. En este caso lo tienes que volver a repetir y sacar esos valores. Y aquí está el valor de su corriente. Entonces, queda de tarea, chicos, volver a realizar ese ejercicio. Solamente que, bueno, ahora la resistencia 1 vale 11, la resistencia 2 vale 12, la resistencia 3 vale 13, la resistencia 4 14, la resistencia 5 15, la resistencia 6 16, la resistencia 7 17, la resistencia 8 18, la resistencia 9 19, la resistencia 10 vale 20 y la resistencia 11 vale 21. Entonces les queda de tarea y el voltaje se mantiene exactamente igual. Espero pronto su tarea, chicos, y debería de quedarles al final una tablita de esta forma. Que tengan bonita tarde, cuídense.